Chiquillos, entonces ya para ir comenzando la clase de hoy, con la vista de fondo que hay en el patio de mi casa, que son esos edificios que hay acá en Quintero, hoy día vamos a comprender eh, cuáles son algunos de los conceptos más importantes que dan orígenes a los estados. Eh, Vamos a repasar el concepto de nación, de nacionalismo y también de estado. Tres conceptos súper importantes, chiquillos, y que vienen como consecuencia de lo que vimos en las clases anteriores. Eh, Nación, los conceptos de nación y los conceptos de Estado, el concepto de nacionalismo, también surgen a partir de la Revolución Francesa y de las repúblicas liberales que habíamos visto en las clases anteriores. Como pequeño repaso, recuerden que en una primera clase hablamos sobre las expresiones del liberalismo y cómo esto nos afectaba y seguimos teniendo muchas herencias de esa ideología de hace más de 200 años. Después, en la clase anterior, estuvimos profundizando en lo que era la burguesía, que llegamos a comentar que era la clase social más importante del siglo XIX y que seguía siendo una clase muy importante con sus características económicas, también las características culturales que tenía la burguesía. Y hoy día, como una consecuencia de eso también, vamos a profundizar en algunos conceptos que son muy importantes, que aparecen y que aparecieron hasta el año pasado en la PSU. Actualmente la prueba ahora se llama prueba de transición, no sé hasta cuándo, pero los conceptos de nación, de nacionalismo, de Estado también aparecen en la PSU. Así que es muy importante que los vamos comprendiendo. Recuerden que cualquier duda, cualquier consulta, me escriben en el grupo o me interrumpen y hablan si es que quieren hablar. ¿Ya? Chiquillos, ¿qué es una nación? Lo primero es que es un concepto que aparece luego de la Revolución Francesa. ¿Por qué luego de la Revolución Francesa? Porque recuerden que cuando la pequeña burguesía y el pueblo eliminan al rey, lo matan, ¿cierto? Eh, Tienen que crear algo que una o algo que haga referencia a todos los ciudadanos, ¿ya? Eh, y por lo tanto hace referencia a la nación, hace referencia a un conjunto de personas que están ligadas entre sí por un contrato, se supone que es un contrato imaginario, no es una constitución, sino que es algo que a nosotros nos liga al Estado, que nos entrega deberes y derechos. Eso es una nación. No está vinculada a algo como concreto, sino que más bien algo que está en el inconsciente colectivo. Por eso, cuando el presidente habla o cuando las personas que tienen cargos públicos y políticos importantes hablan, siempre hacen referencia a esta idea de nación, ¿ya? Que la nación, el Estado-nación, dicen, ¿ya? Y tiene que ver con esto, porque la nación es algo que nos une también. Eso es súper importante. Aparte de que es el nombre de un diario acá en Chile, ¿ya? ¿Y cómo podemos cumplir este contrato que hay entre las personas y los gobernantes? Por medio del Estado, ¿ya? El Estado sí es algo más concreto. ¿Qué características tiene que tener el Estado, chiquillos? Tiene que tener varias características. Por una parte, un Estado existe solamente si hay personas, obviamente. O sea, claro, yo podría tener un Estado para una sola persona, pero no tiene ningún sentido. Entonces, un Estado tiene que tener un conjunto de personas. Y si tiene personas, un Estado también tiene que funcionar en un territorio delimitado. Por eso es que a ustedes y siempre cuando son chicos sobre todo se les pasan los límites territoriales de Chile. ¿Por qué? Porque esos son los límites del Estado. ¿Ya? Ahí tenemos dos. También tiene que tener una soberanía, que es decir, ejercer el poder en ese mismo territorio y con ese mismo conjunto de personas. Eh, También tiene que poseer una fuerza pública que le permita ejercer el poder y también tiene que fundarse
en el bien de la mayoría. Esas son las características del Estado. Vamos a decir, fundarse en el bien de la mayoría, entre comillas, ya porque eso también es discutible. También sabemos que hay muchas personas que han tenido el poder, que han sido presidentes, que han sido ministros, diputados, etcétera, etcétera, que solamente se preocupan por un bienestar personal o por el bienestar de sus cercanos. Pero se supone que dentro de los mandatos como fundadores de los estados en todos los lados, es que un estado tiene que velar por los intereses de la mayoría de la población. Eh, y también un estado y la nación se fundan también en algunas dimensiones culturales. Por ejemplo, hay estados que son estados por su etnia. Eh, por eso, por ejemplo, Estado-nación, los mapuches han demandado a veces convertirse en una nación, en un estado, porque ellos se consideran iguales porque tienen una etnia, es decir, una raíz, un antepasado común. También hay estados que se declaran así por una unidad lingüística, por hablar el mismo idioma, otro incluso por condiciones históricas, incluso en Europa, por ejemplo, en la zona de los Balcanes, estoy hablando de países como Serbia, Montenegro, Bosnia, Herzegovina. Esos países muchas veces se declaran Estado-nación por unidades religiosas, ¿ya? Por tener una misma religión. Entonces, hay distintas formas de decretarse como Estado-nación. Eso es súper importante que lo sepan. Y que diferenciemos los dos conceptos. Entonces, rebobinando y sintetizando, una nación hace referencia a un contrato social, pero que es más bien algo que está en el inconsciente, ¿ya? Algo que sabemos que nos une, pero no sabemos bien qué. Y cómo se lleva a cabo este contrato entre los deberes y los derechos a través del Estado. Y a través del Estado con las variables que yo les dije. Personas, territorio, soberanía, poder y también el bien de la mayoría. Son 5 variables. Personas, territorio, soberanía, que es decir, tener control sobre un espacio, poder y el bien de la mayoría. Sobre esos 5 preceptos se basa un Estado. Recuerden que el concepto de Estado igual nosotros somos herederos de un Estado moderno, pero recuerden que ya desde cuando nosotros vimos las primeras civilizaciones, ellas ya tenían una organización más o menos semiestatal, ¿ya? Porque también controlaban un territorio con una gran población, tenían una guardia o una policía que ejercía el poder, y también en teoría, aunque ellos no tanto, no necesariamente estos primeros estados como por ejemplo Egipto, China, India, ellos no necesitaban declararse como para favorecer el bien de la mayoría. ¿Por qué? Porque recuerden que los faraones o los reyes o los antiguos emperadores, ellos se justificaban porque Dios los había puesto ahí o porque eran dioses en la tierra o porque eran lo más cercano a una divinidad. Entonces ellos no necesitaban esta justificación que tienen los estados modernos de decir yo estoy aquí porque yo quiero cumplir el bien de la mayoría. En las antiguas civilizaciones no pasaba así. De hecho, casi siempre ellos al pueblo o a la gente pobre no las trataban muy bien. Por lo mismo, porque no necesitaban esa justificación que es mucho más actual. Necesitaban el bien de la mayoría. Y del concepto de Estado y de nación viene otro concepto importante que es el de nacionalismo. Y el concepto de nacionalismo también es muy importante, chiquillos. Y todos ustedes, bueno, no sé si todos, pero tal vez la mayoría lo han sentido alguna vez, que el nacionalismo tiene que ver con un sentimiento de unidad que se comparten con personas. Por ejemplo, y algo que a lo mejor a ustedes no les llama mucho la atención, o a lo mejor no les pasa, pero a muchas personas les pasa que cuando juega un chileno, no sé, la Liga Española, o cuando un chileno juega tenis, un torneo importante, como que se sienten orgullosos cuando a ese chileno le va bien. A pesar de que ni siquiera lo conozcamos, de que no tengamos ningún parentesco, ni ninguna cercanía con esa futbolista o con ese tenista o con esa persona que es chileno, nosotros como que nos sentimos bien
cuando esa persona lo hace bien en el extranjero. Sentimos que nos representa. Entonces, eso es nacionalismo también. Es como un sentimiento de unidad, eh, un sentimiento de orgullo también por algunos valores patrióticos. eh, y es, no sé, pues, sentirse orgulloso cuando a la selección de tu país le va bien, sentirse orgulloso, por ejemplo, cuando no sé, se canta el himno nacional en algún lugar importante. Eso es el nacionalismo, tiene que ver con un sentimiento. Y es un sentimiento igual como medio inexplicable, ¿eh? Tiene que ver, desde chiquitito a nosotros nos enseñan eso. Yo sé que a todos ustedes cuando chiquititos les enseñaron a cantar el himno nacional, quizás ni siquiera se acuerdan, a dibujar la bandera de Chile, aunque sé que algunos todavía la dibujan súper mal, pero el nacionalismo es un sentimiento que es medio complejo de explicar, porque además todos lo sienten de una manera distinta. Claro, puede que ese ejemplo que yo les di de los futbolistas o de los tenistas o de algún deportista en el extranjero, a ustedes no les importe, pero de más que conocen a alguna persona que se pone muy contento cuando, no sé, Arturo Vidal juega bien, o Alexis Sánchez hace un gol, o algo así, ¿ya? O cuando un tenista gana un torneo, y también se refleja cuando juega la selección chilena, que todos quieren que gane, y eso también, ¿por qué? ¿Por qué queremos que gane? Porque hablamos el mismo idioma con los futbolistas, eh, porque yo puedo ser de Iquique y a lo mejor no hay ningún futbolista de Iquique, pero igual quiero que gane la selección chilena. Ese sentimiento es un nacionalismo, ¿ya? En el siglo XIX, chiquillos, el nacionalismo estimuló la formación de estados nacionales. Es decir, este nacionalismo que yo les explicaba, este sentimiento hizo que muchos países comenzaran a separarse. ¿Por qué? Porque decían, desde, no sé, supongamos, desde Quintero hasta Antofagasta, nosotros tenemos un pasado común, hablamos un idioma distinto a los que son desde Quintero al sur. Entonces nos vamos a separar y vamos a crear un nuevo estado. Y eso pasó mucho, ya con los sentimientos de identidad. Hubieron muchos movimientos de división que buscaban separarse, por ejemplo, de estos grandes imperios. Por ejemplo, Bélgica se separó con los Países Bajos. Bélgica y Holanda antes eran un solo territorio, y ahora Bélgica y Holanda son dos países distintos. Y eso también es de la mano con querer separarse porque tengo una característica que es distinta a la que tienen ellos. Y por ejemplo, también le pasó a Grecia cuando se separa del Imperio Otomano, y conceptos más actuales, por ejemplo, cuando se separan estos países que yo les hablaba, antes Serbia y Montenegro eran un solo país, ahora son distintos. Bosnia y Herzegovina también eran un solo país y también se separaron. En Yugoslavia se separaron y se dio a un montón de otros países. Checoslovaquia también eran países que estaban en una sola nación y luego se separan. Y ayudó a que se separaran países, como dice ahí el nacionalismo, pero también ayudó a que se unieran otros países. Por ejemplo, antiguamente, hace más de 300 años, Italia no existía. Existía el reino de Nápoles, el reino de Florencia, el reino de Milán, pero todos ellos no tenían, si bien hablaban el mismo idioma, y habían sido parte del Imperio Romano, no se sentían parte de un mismo país. ¿Ya? Y eso pasa luego de que este concepto de nacionalismo se le comienza a mirar de otra manera en las personas sobre todo. Entonces Italia no se separa, Italia se junta gracias al nacionalismo. Y lo mismo pasó en Alemania, que eran los pueblos germanos, por eso la traducción de Alemania es Germany, porque la gente que vivía ahí eran los pueblos germanos. También eran un conjunto de pueblos que estaban dispersos entre sí. ¿Ya? Así que eso con el nacionalismo. Ahí está más o menos ver lo que yo les decía. Estaba el reino de Roma, el reino de Nápoles. eh, Más arriba estaba Sicilia, o sea, más abajo, perdón. Por el lado de Francia estaba el reino de Mónaco, que todavía existe, el Principado de Mónaco. Estaba Venecia como otro lugar distinto a Italia. Y después de eso, todo eso que estaba pintado con colores café, morado, beige.
se convierten en un solo país, que es Italia. Dígame, ¿que me quiere hacer una pregunta? Lo leo o lo escucho. ¿Qué me quiere decir? Ya, mientras piensa la pregunta, eh, Noruega, ¿cómo era? En Noruega se supone que ahí vivían un conjunto de pueblos, ¿ya? Que también Noruega está muy vinculado con un pasado vikingo, que por lo tanto no tenía una estructura como de un estado, sino que eran distintos pueblos que vivían en Noruega. Em, pero ya hacia el siglo XIX también empezó a entrar el liberalismo a Noruega y también se unificó como una nación independiente. Pero a lo largo de su historia ellos no se unificaron, eran distintos pueblos que tenían como un rey o tenían como señores que gobernaban, no sé, una región o una ciudad, pero no fue hasta el siglo XIX, hasta esta época, que Noruega también se convirtió en un mismo país. Estos fenómenos, y agradezco la pregunta, estos fenómenos son casi homogéneos para toda Europa. Eh, Pasó casi al mismo tiempo, bueno, en algunos lugares antes, en otros después, pero casi toda Europa pasó que durante el siglo XIX se empezaron a convertir en estados-naciones y empezó a surgir este sentimiento de nacionalismo. Que a propósito, chiquillos, esto es un adelanto de la materia. Una de las armas para hablar más importantes que tenía Hitler, Hitler de la Alemania nazi, ¿cierto? Todos lo conocen, era el nacionalismo. ¿Por qué? Porque Hitler apelaba mucho a que, por ejemplo, los alemanes eran superiores al resto, que ellos descendían de una raza aria, que era una raza pura, y eso es apelar al nacionalismo. Entonces, el nacionalismo, claro, puede ser una cosa buena, porque puede llevar a un país o a un estado a unirse, pero también el nacionalismo, cuando es un nacionalismo extremo, como en el caso de los alemanes, que ellos, eh, cuando escuchaban a Hitler hablar, le creían que ellos eran los mejores, que eran un pueblo elegido, que por lo tanto por eso ellos tenían que expandirse y tenían que eliminar a los judíos, que eran una raza impura, inferior, a los gitanos, a los negros, a los homosexuales. eh, y por eso el nacionalismo, eh, sí, Hitler creó su propio partido que era Partido Nacional Socialista, y que incluso ya en el nombre nacional socialista era como que él quería exaltar todo lo que había en los alemanes. Y la gente, como necesitaba una explicación de por qué habían perdido la Primera Guerra Mundial y por qué la crisis económica de 1929 le afectó tanto, Hitler les dijo, eso es por culpa de que en nuestro ejército había muchos judíos. Entonces, lo que hacía él era exaltar a la raza alemana. Él decía que los judíos no pertenecían a la raza alemana. Entonces, él hizo un nacionalismo. Entonces, por eso es importante que vamos vinculando esto que surge eh, tal vez 80 o 90 años antes de que aparezca Hitler en el poder, con estos conceptos que se arrastran hasta la actualidad. De hecho, es muy común, por ejemplo, que alguna gente de nuestro país eh, como que se crea superior también a, no sé, a los bolivianos o a los peruanos, y eso también es un sentimiento nacionalista, que, que por lo demás no está bien, no está bien. Eh, y también es lo que a veces se le achaca a los argentinos, que son extremadamente nacionalistas y ellos creen que todo lo de Argentina es lo mejor. También eso es, son variantes modernas del nacionalismo, ¿ya? Así que por eso es importante que vamos mirando hacia el pasado, pero estos conceptos de nacionalismo, de Estado, de nación, son súper actuales todavía. Por eso es importante entender la historia, para que entendamos de dónde surgen y cómo van cambiando. Por ejemplo, cuando si el nacionalismo se inventa para crear estados o para separar estados, no se inventa como una justificación de violencia, ya que fue más o menos como la utilizó Hitler. Y ahí vamos, de hecho, el nacionalismo ha creado muchas guerras, ¿ya? De hecho, por el nacionalismo también explicamos que una persona esté dispuesto a, no sé, a enlistarse en el ejército para ir a la guerra, para pelear por tu país. O sea,
Yo no lo haría, pero hay personas que ese sentimiento nacionalista lo llevan a ese extremo, a enlistarse en un ejército para ir a la guerra, o sea, sin ser militar. O sea, obviamente que los militares están preparados para eso, pero no sé, pues un Esteban Cisternas que es profe de historia. Podría enlistarse en el ejército, supongamos que nosotros tenemos una guerra, e ir a pelear por tu país. Y eso igual es como, para mí, un poco raro y también se viene como una herencia de este concepto de nacionalismo. ¿Ya? Ahí están lo que yo les comentaba, que los problemas del concepto, eh, sí, el nacionalismo también se puede mezclar mucho con la religión. Acá en Chile no pasa porque nuestro Estado es laico, pero por ejemplo en los países del Oriente, y muy buena pregunta, en los países orientales como por ejemplo los países árabes, el nacionalismo se mezcla con la religión exacto, como lo hacen con el Corán. Ya ahí se mezcla mucho el nacionalismo con la religión. Entonces ahí podemos darnos cuenta de cómo va cambiando un concepto a medida que pasan los años. Y el nacionalismo chiquillo entonces se utilizó como una dominación también, por ejemplo, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial y después en la Guerra Fría. El nacionalismo se utilizó como una, como una estrategia de los políticos para tener el apoyo de la población. Y, eh, y el otro problema, lo que dijimos recién, pues, de los nazis y su política antisemita, que es antijudía. Esos son los semitas. ¿Ya? Así que eso también tenemos que tratar de relacionarlo siempre. Eh, en África también hubo algunos intentos de demandas de autonomía, eh, sobre todo en algunos países como Sudáfrica, donde, por ejemplo, a los negros, a la gente de raza negra se les prohibía obtener algún cargo político. El nacionalismo se mezcla con la religión, Abraham, como allá en Oriente, como decíamos, en algunos países de Oriente, donde sus constituciones se basan en un libro que está escrito, que se supone que es sagrado, que es el Corán. Entonces, para ellos, cualquier decisión política eh, está supeditada a la religión y por lo tanto ellos se sienten orgullosos de tener una religión y se sienten también algunos, eh, los musulmanes extremos, porque también a veces uno tiende a caricaturizarlos a todos y creer que todos los musulmanes son iguales. Y no. Hay un montón de variantes, un montón de tipos. Es como pensar que todos los cristianos son iguales y no es así. Pues hay católicos, hay evangélicos, hay testigos de Jehová y así un montón de cristianos que tienen distintas creencias y son más relajados, más extremos, más duros, etcétera, etcétera. Con los musulmanes pasa lo mismo. Y a veces nosotros, como a lo mejor no tenemos la posibilidad de hablar con un musulmán o no conocemos mucho de esa cultura, creemos que todos son iguales y no es así. Hay algunos que son muy extremos, pero hay otros que son súper relajados, que van a la universidad, que tienen Instagram, que se sacan selfies, etcétera, 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 igual que ustedes. Entonces hay que tener también cuidado con eso y ayudar a dejar en claro eso a veces a la gente, porque también, sobre todo, pasa con las personas más mayores que apenas ven a una persona como vestida de musulmán, con un traje largo, con sombrero, creen que son malos y que son terroristas y así no es la cosa. ¿Ya? Por eso también ustedes tienen que ayudar a que la gente no piense lo mismo. Claro, pero no todos se manejan con los jeques o con reyes. También hay algunos que tienen reyes y hay otros estados musulmanes que tienen república y tienen elecciones y tienen presidente como nosotros. Por eso les decía yo que no todos son iguales. Ya eso tenemos que tenerlos presentes. El nacionalismo, ¿cómo se expresa? Como dijimos en Italia y en América, chiquillos, el nacionalismo ayuda, recuerden, es una de las cosas que ayuda a que los países de acá se independicen de España. El nacionalismo ayudó a que Chile, Argentina, Perú, Brasil de Portugal, pero la mayoría de todos los países se independizaran tanto de España, de Brasil o de Francia, como en el caso de Haití. eh, y ayudó también a que se sintieran unidos. Ya recuerden que San Martín, que es el padre de la patria argentina, ayudó en las expediciones libertadoras de Chile,
Después Chile con Argentina fueron a ayudar a Perú, y eso también se vincula con más que un nacionalismo, podemos llamarlo como un regionalismo, que es como un sentimiento americanista de la región. Y también es una variante del nacionalismo, que después los otros países y nosotros nos hayamos como separado del resto, es otra cosa. Y como dijimos, en Europa se unifican los estados y se difunden las ideas liberales, sobre todo con el nacionalismo, y la nación y el Estado ayuda a que se difundan estas ideas liberales. Ideas de libertad, igualdad, soberanía, etcétera, etcétera. Se apoyan a los líderes políticos porque los líderes necesitan también a una población que los apoye, y por eso también el sentimiento de nacionalismo es importante para los políticos. Si a veces se ponen ustedes a analizar muchas veces el discurso de Piñera, también es como para exaltar muchas veces características que se supone que tenemos todos los chilenos, como la solidaridad, la empatía, porque dice que los chilenos somos así. Y claro, esas también tiene de razón, pero también son estrategias nacionalistas, de exaltar algún rasgo que tenemos solamente por ser chilenos. Es importante, recuerden también la burguesía. En los nuevos estados de América existe un debate, chiquillos, un debate entre somos nacionalistas, tenemos una nación, tenemos un estado, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Un estado central? Es decir, un estado que yo hay un solo estado unitario como somos nosotros, donde tenemos una capital y tenemos un gobierno central, o podemos ser un estado federal, como lo es Argentina, como lo es Estados Unidos, que tienen distintos estados federales que también a veces tienen sus propias leyes. Por ejemplo, en Estados Unidos, si uno pasa de un estado a otro, son leyes distintas, los crímenes son distintos también. México también funciona con distritos federales, y es principalmente porque son países muy grandes. Chile no es tan grande. Estados Unidos es muy grande, entonces, claro, tienen un presidente, pero a su vez tienen un gobernador que también es un cargo muy importante y que tiene cierta autonomía del presidente. Tienen un presupuesto por estados también y tienen leyes por estados. Pero Chile, si bien en Chile hubo este como debate entre si ser un estado central o un estado federal, pero se decidió que Chile tenía que ser un estado central porque no había un territorio ni una población tan grande como otros países. Esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por ejemplo, cosas malas es que muchos de los recursos se quedan en los lugares del centro. A pesar de que cada región tiene su presupuesto y todo eso, la mayoría de los servicios, por ejemplo, de las cosas más importantes, están en Santiago. Si bien en Valparaíso tenemos algunas cosas importantes, pero para a veces hacer grandes trámites y todo ese tipo de cosas están en Santiago. En cambio, con los estados federales pasa que hay cierta autonomía de un centro. Eso es muy importante. Otro proyecto es el proyecto bolivariano que tiene que ver con Simón Bolívar, y él quería crear una sola gran nación. Una sola gran nación en toda América, es decir, como se ve ahí en esa imagen, que existiera un país que englobara a todo el resto. Evidentemente eso no se pudo hacer por las diferencias culturales, idiomáticas, y además por lo extenso que hubiera sido tener un país del porte de toda América Latina. Hubiera sido mucho. Pero existió esa idea, sobre todo de la mano de Simón Bolívar, ya un venezolano importante. Y hubo conflicto también territorial entre las nuevas naciones. Por ejemplo, nosotros recuerden que tuvimos un par de guerras por ahí, guerras con Perú, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, y después tuvimos la guerra del Pacífico. ¿Ya? Y eso también se vincula con el Estado-Nación y el nacionalismo. La forma que tenían los políticos de llevar a la gente a la guerra era apelando al nacionalismo. También tuvimos intervenciones extranjeras, por ejemplo, España, no sé si ustedes saben, pero por ahí, sí, con Argentina también tuvimos un conflicto que no llegó a ser guerra, pero también tuvimos conflictos territoriales. También hubo un conflicto con España que no es tan conocido, que vino y invadió los puertos de Chile en 1864, 65,
De hecho, en 1865, Quintero, como fue bombardeado Valparaíso, Quintero fue decretado un puerto mayor. Entonces, la mayoría de los cargamentos importantes, cuando España había bombardeado a Valparaíso, llegaron acá a Quintero. Así que este tema del nacionalismo y de los conflictos entre países también nos toca a nosotros como pueblo pequeño. En 1865, Quintero, por el presidente José Joaquín Pérez, fue decretado puerto mayor. Es decir, que a este lugar, a esta bahía, llegaban los barcos con los cargamentos más importantes. No duró poco, sí, hasta más o menos como 1900, como 40, 50. O sea, todavía somos Puerto Mayor, pero acá a la zona nos llegan esos cargamentos y esos containers que llegan a Valparaíso o a San Antonio. Somos más un puerto de carga y descarga de combustible o de minerales. Y diferencias étnicas. Eso también es importante. Los estados y las naciones se diferencian por su etnia. Por ejemplo, países como Bolivia y Perú, chiquillos, son estados plurinacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del territorio de Bolivia hay distintas naciones. Está la nación aymara, la nación quechua, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos tienen una diversidad de pueblos indígenas que son muy diferentes entre sí, que tienen diferencias idiomáticas, diferencias culturales. Entonces, tanto Perú como Bolivia son estados plurinacionales. Es decir, que dentro de un estado hay más de una nación. ¿Por qué hay más de una nación? Porque tienen diferencias muchas veces étnicas, lingüísticas, culturales, que lo hacen muy diferente. Por lo tanto, sería como no muy conveniente que ellos tuvieran unas mismas leyes o una misma tratamiento con todos esos pueblos. Y estamos llegando al final. Les voy a dejar una tarea fácil. Espero que durante la semana me puedan mandar fotos o me puedan escribir a mi correo eh, sobre los 3 conceptos que vimos en esta clase. Tienen que hacer un mapa conceptual o si quieren hacen 2 o hacen 3, pero yo diría que en uno podrían hacer y englobar los conceptos de Estado, de nación y nacionalismo. Sáquenle un screenshot o una foto o anoten esto. Y es en base a lo que nosotros hablamos, a lo que yo les comenté en esta clase, y en base a lo que aparece en el texto. ¿Ya? El texto de historia entre la página 96 y la 100 también se hablan estas cuestiones que nosotros estuvimos conversando hoy día. Así que eso, un mapa conceptual. Quiero que me manden una foto nomás y yo poder ver más o menos cómo ustedes recibieron esta información. ¿Ya? Un mapa conceptual, recuerden así, bien explicado, o como se me ven las manos con el fondo. Bien explicado como con conceptos, que es el Estado, la nación, el nacionalismo, cuáles son sus características principales. ¿Ya? Algo simple, chiquillos. Así que me mandan una foto, lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en, no sé, en el cuaderno, me da lo mismo, pero quiero ver cómo ustedes pudieron aprender estos estados. Y si lo podemos relacionar con el presente, si el mapa conceptual me relacionan con el presente, se ganan, no les puedo ofrecer una nota porque todavía no se puede, pero probablemente se ganen mi simpatía, me van a caer bien, porque hasta el momento no me caen tan bien. Pero si hacen eso, me van a caer mucho mejor. ¿Ya? Así que esa es la tarea. ¿Alguna duda, alguna consulta de lo que vimos? Gracias a los que participaron, a los que escribieron. ¿Alguien tiene alguna duda, hijos? ¿Están ahí? ¿Está todo claro? Sí, está todo claro. Muchas gracias. Así que eso, chiquillos. Espero que estén bien, que se porten bien, se coman toda la comida, le hagan caso a sus papás y me manden la tarea. Si quieren, ahí le piden mi número al profe José o me mandan un correo, lo que quieran, y ahí me escriben sobre esto, este mapa conceptual, para el próximo miércoles. Nos queda menos de un minuto, así que se nos va a cortar. Ya, un abrazo, chiquillos. Espero que estén bien, que les haya quedado todo claro y cualquier duda, consulta, no tengan ningún reparo en escribirme. Ya voy a estar ahí. Adiós. Suscríbanse. No, mentira, no tengo un canal. Pero a veces voy a ser youtuber, yo creo. Ya, que estén bien. Chao, cuídense.